Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Por qué tanta historia? Bienvenidos, bienvenidos. Eh, esperamos que escuchen alguna pequeña mejoría en cómo se escucha mi voz. Estuvimos toqueteando ahí los settings del podcast y encontramos una opción para que el micrófono pueda dar un poco más de jugo porque sabíamos que tenía más potencial de lo que se escuchaba, pero entre la compresión, la transmisión en vivo, la videollamada, estábamos medio perdidos. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, eso te iba a decir. No dijiste quién están hablando. Mirá si viene alguien nuevo Bien. en este quinto episodio y Fallé. todavía no saben quiénes somos. Hola, Seba, ¿cómo Primera, andás? primera prueba de yo presentando el episodio y ya fallé. No pasa nada. Todos tenemos maneras distintas. Todo bien, por suerte. ¿Vos? Bien, bien, todo bien. Para contarles lo que decía Martín, bueno, nosotros somos Seba, yo soy Seba, él es Martín, somos profesores de historia, estudiamos historia y venimos a tratar de tener un poco las charlas que hay que tener, de conversar, de analizar un poco la historia y su conexión con el mundo actual en diferentes aristas. Hemos tenido capítulos anteriores donde nos enfocamos más como profes de historia en la inteligencia artificial, donde nos enfocamos más como historiadores en las guerras que están habiendo actualmente y en si se viene o no una tercera guerra mundial. Y en el capítulo de hoy queríamos hacer algo un poco más tranqui, aunque en la segunda mitad vamos a reflexionar, como hacemos siempre, sobre el rol que cumplimos los historiadores y que cumplimos los profes de historia en que estas cosas pasen. El tema de hoy son los mitos de la historia, grandes mitos, grandes errores comunes, lugares comunes que se suele creer en historia y que suelen pervivir por mucho tiempo. Pensamos empezar con un pequeño desafío y después analizar por qué pasan estas cosas. En primer lugar, el desafío fue que Martín, que se le había ocurrido esta idea, investigó distintas páginas y sobre todo la inteligencia artificial a ver qué dice ChatGPT, que son los 10 errores históricos o mitos históricos más comunes, y yo voy a tener que tratar de adivinarlo. Después vamos a Exactamente. contrastar nuestras listas de los 10 históricos más comunes, a ver si errores históricos más comunes, a ver si coinciden con la del chat. Y por último vamos a tratar de reflexionar sobre por qué pasan estos errores, capaz en algunos casos por qué pasa un error puntual y en otros casos por qué tantos errores siguen sobreviviendo a lo largo de las décadas a pesar de que todos los chicos del mundo tienen una materia de historia en el colegio, así que ¿qué está pasando ahí? Básicamente, hoy nos vamos a comer la maldita naranja, porque, por lo menos para algunos miembros de la audiencia, porque si algo que me llegó de parte de mucha gente es, che, son un podcast de dos historiadores y todavía no hicieron nada directamente de historia. Entonces, hoy vamos a hablar directamente de cuestiones históricas. No, como dijo Sea, sí, vamos a hacer reflexiones, pero primero vamos a arrancar jugando un poquito, jueguen con nosotros. La idea de hoy es que capaz les volemos el copete y digan, ¿cómo? Pará, pero yo pensé que esto era así y resulta que no. Bueno, un poco la idea es Sí. esta, ¿no? O del Eh, otro lado que digan, ¿quién cree esa o, boludez? claro, ¿quién a esta altura de la vida siguen pensando eso? Bueno, vamos a ver de qué lado caemos. Como dijo Seba, básicamente esto va a funcionar medio como una suerte de ping-pong, en donde vamos a arrancar y yo le voy a ir diciendo a Seba, vamos a ver si Seba lo sabe o no, también vamos a testear a ver si Seba sabe el error o no lo sabe. Vamos a ir viendo yo le armé una lista de 10 como errores comunes, 10 mitos comunes, 10 como problemas, errores medio efecto Mandela, medio efecto mariposa, nunca me acuerdo cuál es. Mandela, ¿no? De esta Mandela cosa hace de que todo que... sale mal. bueno, no, sí, bueno, no importa. Ese que todos piensan que algo es de una manera y resulta que no, bueno, esa es un poco la idea de esto. Así que tenemos, yo le armé Ah, sí, 10, sí, ya sé cuál es, sí, ya sé cuál es. yo le armé 10 de estos errores. Sí, creo que es el efecto Mandela. Creo que sí. Yo le armé 10 de estos errores. Googleando en vivo se llama esto. Yo le armé 10 de estos errores que Porque esta lo que lista no está sabemos lo armada. aclaramos. Exactamente. Esta Sí, lista está esa era armada. Mandela. Perdón por corregirte al pedo. Ahí está, gracias. El efecto, no sé si podemos decir así, pero perdón Ya por corregirte ya lo aclaramos. Este es nuestro vanamente. podcast. Este es nuestro podcast. Si querés decir gas, podés decir gas. Si querés decir pedo, podés decir pedo. Tratemos de no Vamos a decirlo, hacerlo. pero se puede. Para poner un sinónimo, perdón por corregirte vanamente. El efecto Vanamente. Mandela se refiere al fenómeno en el que un gran grupo de personas recuerda un evento o un detalle de manera incorrecta, a menudo de forma muy vívida, como si fuera un recuerdo real. Ahí está. Cuestión, arme la lista de 10 de estos que está armada un poquito con los que yo creo que generalmente más me dicen, más me preguntan, qué sé yo. Algunos que están en nuestros videos y otros que salen de
páginas web, compilados y demás. Entonces es un poquito de todo. Y después, cuando terminemos de hacer esa, vamos a contrastar con la lista de ChatGPT y vamos a aclarar la lista también los que no están, mejor dicho, los vamos también a charlar y ver por qué salen de dónde salen. Así que ¿estamos para arrancar con el juego del día de hoy? Bien. Buenísimo. Entonces, vamos a arrancar con la primera de los errores que es un poco de dónde sale la idea de este episodio, que es de uno que ya hicimos, de un error que de hecho tenemos un reel dedicado a que tiene que ver, a ver si vos te das cuenta, es el primer reel que yo subí sobre un tema que dije, esto no es de esta manera, y se nos llenó el comentario, las cajas de comentarios de todas las redes sociales, de gente muy enojada. No porque yo estuviese diciendo algo que estaba mal, sino porque pensaban que eso era de esa manera y yo les venía un poco a pinchar la vida y decir, no, mira, resulta que esto no era tan así. Ah, te veo la cara de confundido. Para nuestros espectadores, no tengo la menor idea. Para los que nos escuchan y no nos ven, acuérdense que nos pueden ver en Spotify tanto como en YouTube, además de escucharnos. Es solamente tocar unas cositas en los settings, nos pueden ver también. Cuestión, el primer error más común que he recibido y que he visto es respecto a el caballo de Troya, Sebastián. Hay muchísima gente que conoce, si están escuchando este video, este audio, video, TV, lo que sea, seguramente conocen la historia del caballo de Troya, seguramente saben que está vinculada justamente a la guerra de Troya y que supuestamente aparece en la Ilíada, en la obra que cuenta justamente los últimos 10 días de una guerra de 10 años, que es la guerra de Troya, y que supuestamente tiene este episodio ultra famoso, ultra conocido, en donde los soldados aqueos, que son los que se pelean con los troyanos, se esconden adentro del caballo de Troya, y los troyanos, pensando que los habían derrotado a los aqueos porque se habían ido, y encuentran solamente ese caballo de Troya en la playa, lo entran a la ciudad porque piensan que eso era como una ofrenda a Poseidón, que era el dios del mar. Entonces, para no insultarle al dios, entran en el caballo, pero lo que no sabían era que adentro del caballo de Troya estaban los aqueos, y esto había sido parte del plan del ingenioso Ulises o Homero, el de la Odisea. Y bueno, salen de adentro del caballo de Troya y básicamente pasan a cuchillo a todos, matan a todos, la guerra se termina porque básicamente abren las puertas y Troya cae. Y acá es cuando venimos a decirles, lamentablemente, este es el primer error histórico de todos, pero quiero saber si vos sabés por qué. Porque, o sea, mucha gente cree que de verdad terminó así la guerra. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro problema se te ocurre con este error? A ver. Porque el problema no es que la guerra no termina por esto. ¿Cuál es el error principal del caballo de Troya? Después está el hecho de si la guerra existe o no. Ahí está, vamos por ahí. El error principal que viene de la idea del caballo de Troya no es que solamente el caballo de Troya no existió, es decir, este episodio nunca pasó, los tipos nunca se escondieron adentro, nunca entraron a la ciudad de Troya y nunca salieron de adentro del caballo, sino que, peor aún para mucha gente que nos está escuchando, la guerra de Troya no... Bueno, me voy a atajar. Pensamos que no existió, o mejor dicho, hay muy pocas herramientas, hay muy pocas fuentes para comprobar la veracidad de la guerra de Troya. Sabemos que Troya existió. La historia de cómo se encuentra Troya es fascinante. Nosotros la vimos en el primer año de la facultad y nos pareció tan divertida que seguimos haciendo chistes con el señor que la descubre, que se llama Heinrich Schliemann. No, son dos personas distintas. Heinrich Schliemann son dos. Es el Schliemann primero. Ajá, y Evans, que es otro arqueólogo no arqueólogo no, pero otro de los descubridores. Básicamente hay un alemán que se llamaba Schliemann, que estaba obsesionadísimo con la Ilíada de la Odisea y pensaba que era verdad. Entonces, básicamente va como buscando los lugares, siguiendo el cuento de la Ilíada de Homero, y termina encontrando las murallas de Troya. El tema es que, básicamente, las murallas que él encuentra en realidad no vendrían a ser las murallas que coinciden con el tiempo en donde la Troya que la Ilíada cuenta hubiese existido. Porque Troya es una ciudad que se destruyó y se reconstruyó varias veces sobre sí misma. Entonces, Hisarlik, ¿no era el lugar? Exactamente. Entonces,
la capa que él encuentra es básicamente lo que se llama Troya, creo que es Troya 12 lo que él encuentra, no recuerdo ahora cuál es el estrato, pero básicamente la Troya que coincidiría cronológicamente con lo que cuenta la Ilíada es lo que nosotros llamamos Troya 7, si no me equivoco, que es 6-7 estratos por debajo de la que Schliemann encontró, y creemos que esa coincide cronológicamente con una posible guerra de Troya porque se encontraron restos de incendios o evidencias de incendios y puntas de flecha. Entonces es como que hay eso y otras evidencias un poco más de costado prueban de que aproximadamente en el 1200 a.C. por ahí hubo una guerra que capaz fue la guerra de Troya. Claro. Y eso es todo lo que sabemos. El tema es, si no sabemos si existió o no existió la guerra de Troya, lógicamente lo que no existió es el caballo de Troya. Sí, no terminó por el caballo. Yo cuando lo enseño en primer año, la pregunta que les hago es, ¿fuente o ficción? Y le pongo pedazos de la Ilíada. Ajá. Sin decirles que es de la Ilíada. Y entonces por ahí leen un párrafo que dice, y los griegos de tal ciudad mandaron 500 barcos, y los griegos de tal ciudad mandaron 400 barcos, y los griegos de tal ciudad, les pongo, ¿fuente o ficción? Dicen, fuente, esto es una fuente histórica. Después les pongo otro pedazo de texto que dice, y el río se levantó y peleó con el dios Ares, que estaba enfurecido porque Afrodita no quería que... Y me dicen, no, esto es ficción, esto es un mito. Y al final les digo, no, es todo del mismo libro. La Ilíada tiene partes de fuente primaria histórica y tiene partes de ficción. Exactamente, sí. Porque está muy unido mito e historia. Bueno, de hecho, eso me lleva a la parte de charlar 2 segundos. ¿Por qué está tan establecido en la cultura popular que el caballo de Troya existió? Es más, de hecho, hasta, por ejemplo, está en nuestra cotidianidad. Cuando te mandan un virus, te dicen, te mandan un troyano, ¿no? Porque el virus que entra y te rompe toda la computadora. Bueno, ¿por qué está tan metido dentro de nuestra cotidianidad? Es una buena pregunta, porque de hecho, para empezar, en realidad el caballo de Troya no aparece ni siquiera mencionado en la Ilíada, que es en donde justamente se habla de la guerra, lo cual sorprende un montón. Y además sorprende por una cuestión de que, como vos muy bien decís al principio en el ejemplo que le pones a tus chicos, Homero, que es el supuesto autor de la Ilíada, es muy meticuloso a la hora de describir cosas. Y sorprende que no haya descrito el caballo de Troya, ¿no? Entonces eso ya para empezar. Pero ¿por qué todo el mundo piensa que esto es verdad? Muy probablemente por la ficción, ¿no? Hollywood, las películas y el recuento popular va llevando y va transformando a un poco la idea de que el caballo existió o no existió, y que existió. Y está tan instalado desde que somos pequeños que cuando alguien viene y te lo dice, aparentemente por la caja de comentarios de YouTube en Instagram, a la gente no le gusta eso. Sí, yo creo que tiene que ver con que los griegos son un clásico. Claro, y se supone que es así. Los griegos así. son el pilar de la cultura occidental y todos conocemos historias de los griegos, así que la historia del caballo de Troya está entre nosotros, todos los conocen. Hay hasta, o sea, los chicos que yo conozco en primer año lo escucharon nombrar, a pesar de que no escucharon nombrar otro montón de cosas. Y hay hasta un tema de Duki que habla de Troya. Mira. Hay capítulos de Los Simpsons, hay de todo, pero es más fácil distinguir cuando es un mito, si hablamos de que el dios Apolo se peleó con el dios tal, que si hablamos de un final de una guerra con un ardid que parece interesante. Que de hecho, me cuelgo un segundo de eso, si uno lee la Ilíada es ultra fantasiosa, porque está hay momentos en donde los dioses intervienen directamente sobre el combate. Entonces es muy gracioso porque ya de por sí, la historia que estamos narrando está llena de momentos donde hay cosas que no podrían ser ciertas, digamos. Entonces, supongamos que fuese a aparecer la idea del caballo, eso también como que nos complicaría la vida, porque en el mismo cuento, bueno, no quiero decir cuento, pero en la misma obra, en donde se está contando que baja Ares y pelea con algún héroe griego, si también en el mismo poema está lo del caballo, ¿y con qué te quedás, no? Pero bueno, hay un montón de cosas de la Ilíada, si les interesa, para ir chusmeando, porque la idea, lo divertido que tiene para la gente, para los historiadores, es que Homero, que es la persona de vuelta que canta sobre la Ilíada, porque la Ilíada no es escrita, es un poema, está cantado, él lo hace
bastante después. Él lo canta 600, 700 años después más o menos de lo que... del momento en el que estaría ocurriendo lo que él está cantando. No es contemporáneo él. Entonces, lo que le pasa muchas veces a él es que comete errores y introduce cosas de su época dentro de la historia. Eso se llama anacronismo en la historia, ¿no? Cuando metemos algo de otro momento en el tiempo y lo tratamos de llevar hacia atrás o hacia adelante. Y lo gracioso de eso es que justamente, como Homero escribe lo que nosotros llamamos en la historia antigua de Grecia la época oscura, que es donde no hay casi ningún documento, nos deja ver a través de sus errores cosas que pasaban en esta época oscura que casi no se sabe nada, porque el tipo quiso contar una historia y cometió errores de incluir cosas de su época en la época pasada. Entonces eso está bueno también para los historiadores cuando se dedican a investigar esto. Pero... Es el meme de historiadores del siglo XX. No, pasa que encontré solo 325 periódicos que confirman este hecho y no estoy seguro si es verdad o no, porque falta un periódico que me diga la perspectiva. Historiadores de historia antigua. Un tipo escribió en una piedra en el medio del camino que pasó esto y yo le creo. Y un poquito... La cantidad de fuentes es... Siendo clasicista, un poquito de eso hay, ¿eh? Ahora, vos hiciste tu lista de los Yo que hice para mi vos son lista. los 10 errores. Sí. Yo hice mi lista de los que para mí son los 10 errores. Ajá. Y aparte tenemos la lista de ChatGPT. Sí. Me interesaría saber, porque yo puse esto en mi lista. ¿La del caballo? Puse la guerra de Troya, porque mucha gente piensa que es real y mucha gente piensa que no. Y ahora la pudimos tratar como un cristal de lo que son estos errores históricos. Ajá. Lo que me interesa es saber si está en la de ChatGPT. Muy bien, entonces... Me gusta que nosotros dos tuvimos la misma idea y vengo a decir que ChatGPT no la tuvo. ¿No menciona nada no de la menciona, guerra de Troya? yo le pedí solamente que me dé 10. Y en los 10 que me dio, porque yo tengo 10 en la lista, ¿no? En los 10 que me dio no aparece nada de la guerra de Troya. Así que ahí tenemos una primera coincidencia entre nosotros dos, pero no con chat. ¿Te parece si intento adivinar cuáles están en la lista del chat? Antes de seguir con la mía. Y a ver si coincidimos o no. Bueno, dale, mándale. Y después seguimos, sí, con la tuya en detalle. Mándale, la del chat, mándale. después la charlamos a ver por qué pasa lo del chat. Ajá. Pero quiero saber si tu lista subjetiva y mi lista subjetiva se parecen a la del chat. a la de la IA, que sería A ver, te voy a dar, subjetiva. porque si no se va a hacer muy largo y se nos va a hacer medio complicado, te voy a dar 5 intentos para que adivines por lo menos 5 de los 10 de los que hay en la lista de chat. Y después seguimos con la mía. Y después seguimos con la tuya. Para ver si estamos encaminados o no. Yo creo que una de esas tiene que ser con que la Edad Media es una edad oscura. Eso sería correctísimo porque es la segunda de los ítems que me dio la lista de ChatGPT. El segundo, después lo vamos a charlar, es sobre si la Edad Media fue una época de ignorancia y oscuridad, como le dice el chat. Perfecto. Seguí. Los vikingos usaban cuernos. Esa sería la número 3 del ChatGPT. Okay. Muy bien. Después le vamos a hablar. Hitler estuvo en Argentina. Esa es un error. Esa no se encuentra dentro de ChatGPT. ¿No está en la lista del No, chat? hay una sobre los nazis, pero después la vamos a hablar, pero no es sobre esta. La otra que se me ocurre sobre los nazis es que la Unión Soviética, o sea que Estados Unidos ganó la guerra solo, pero la Unión Soviética aportó. Tampoco. Te quedan 2, Pensando en vivo. Algo de la Biblia, que la Biblia es literal. Nada que de la Génesis Biblia. fue tal cual. Nada religioso. Te queda un intento más. Un solo intento. Un solo intento te queda. A ver, por ahora vas. Es para probar a ver si estamos, qué tan lejos estamos de una lista objetiva. Entre mil comillas objetivas. Te falta de 5, pegaste 2 nada más hasta ahora, A ver si sacás promedio positivo. Colón descubrió América. Ay, casi, pero no. Descubrió que la Tierra era plana. No te la voy a tomar porque la lista, la última de los aciertos que vos tenés es que según ChatGPT, Cristóbal Colón demostró que la Tierra era redonda. Y eso me lleva justito a hacer el mejor pie habido y por haber a mi lista. Porque el segundo error más común que yo tengo en mi lista es exactamente ese y tiene que ver con Cristóbal Colón y la Tierra plana. Yo puse error número 2, que Cristóbal Colón vino a demostrar que el mundo no era plano y que sí era redondo. Entonces,
Siento Bien. que vos sos el que se dedica a América, te la voy a dejar a vos para que vos hables un poquito de esto. Perfecto. Sí, Hosh obviamente estaba en mi lista. Ujú. Entonces, coincidencias que tenemos Hasta ahora 2 de 2. fueron la guerra de Troya, decir que fue literal y el caso del caballo de Troya, Ujú. y la relación de Colonia y América. Y ahora yo quiero saber, a ver, cuáles son... Ah, y No. la de la Edad Media, que la Edad Media es oscura. Si querés saberlo del chat, tenés que llegar al final de No, este podcast, porque ahí te voy a decir recién cuáles son las del chat. no, y más que el chat quiero saber cuáles estamos todos de acuerdo. Ah, bueno, Cuáles estamos vos, yo y el chat. vamos a ver. Sobre lo de Colón. El principal problema que tenemos ahí es, existe este mito muy común de que todo el mundo creía que la Tierra era plana y tenía miedo de caerse por el horizonte y Colón vino a demostrarles que no era así. Él decía que sí, él decía que sí, pero la gente no le creía y con su expedición demostró que la Tierra era redonda, lo cual no tiene ni pies ni cabeza. Colón llegó a América por puro error. Todo el mundo sabía que la Tierra era redonda. Los griegos habían calculado con geometría básica, con los ángulos de las sombras, la circunferencia de la Tierra casi exactamente. Colón estaba en una minoría que creía que la Tierra era más pequeña de lo que era y que iba a encontrar Japón ahí nomás, a un tercio de la distancia que se suponía que había. Y tendría que haber muerto en el océano, pero da la casualidad de que había un continente, da la casualidad de que hay islas en el mar Caribe, y bueno, se salvaron, volvieron y por un cierto tiempo creyeron que estaban al borde de Asia, pero después resulta que Panamá y Venezuela les demostraron lo contrario y tuvieron que seguir dando vueltas hasta encontrar el estrecho de Magallanes para llegar al Pacífico. Ahora, lo increíble es cómo, y perdón, pero no puedo no ser el chacarrillo, lo increíble es cómo volvimos ahora a tener que demostrar, a pesar de que los Sí, griegos lo hicieron, ¿qué? 3000 y pico de años antes, más o menos, poquito sí, menos, sí. 2500 años antes, que la Tierra no era plana. Bueno, ahora tenemos que tener esas mismas discusiones hoy en día en el 2025, pero bueno. Claro. Es como la fundación de todo esto, ¿no? Nosotros hacemos berrinche por si se cree o no que el caballo de Troya de verdad influyó en una guerra que arqueológicamente pasó hace miles de años. Y hay gente que hoy en día cree que la Tierra es plana. Entonces estamos, ¿viste? Pero, a ver, ahí te tengo una pregunta. ¿Quién falla ahí? ¿Nosotros? ¿La sociedad en general? No sé, los geógrafos, los geólogos. ¿Quién falla con esto? ¿Qué sé yo? O sea, yo creo que lo que falla de la Tierra plana en general, lo que falla es que se produce mucha información y no hay ningún filtro, si querés, de quién la produce o cómo se produce, y entonces uno puede encontrar, la internet es una cámara de eco, está bueno pensarlo así, o sea, uno puede encontrar suficiente gente que opine lo mismo que vos, porque en el mundo alguien va a ver. Ujú. Y bueno, y hay gente que dice, no, yo la verdad no creo en esto que dice el gobierno, y no creo en esto que dice tal institución, y no creo en esto que se dice en línea, y si no creo en eso, no creo en nada, y si no creo en nada, tampoco creo en lo más fundamental. Está bien, está bien. Lo voy a tomar. Pasa que justo con esto me parece que es como una de esas cosas que es como no creer en la gravedad, ¿viste? Es como que No, no tiene ni pies ni no cabeza. tiene sentido. No tiene sentido para nada. Ahora, en el caso puntual de Colón, creo que es distinto. Está bueno mencionarlo como aparte de muchos de estos. Y después vamos a ver si vemos similitudes o no en por qué estos errores se perpetúan. Ujú. El caso puntual de Colón tiene que ver con los nacionalismos. Ajá. A ver. Colón es la piedra angular de América. Es Ujú. decir, obviamente están las civilizaciones precolombinas, que son los que algunos destacan, rescatan como el origen de los países, dígase los aztecas en la bandera de México, Ujú. pero hay muchos otros que se remontan a la llegada de los europeos como el origen de su nación. Y de hecho, cronológicamente, el foco estuvo puesto en los europeos durante mucho más tiempo. La reivindicación de los indígenas se masivizó en el último siglo, siglo y moneda. Entonces, si Colón es la piedra angular desde donde se empezaron a contar durante siglos las historias nacionales, es decir, uno abría un libro de historia de Argentina, empezaba con Colón, uno abría un libro de historia de Estados Unidos, empezaba con Colón, hay un Columbus Day en Estados Unidos, hay un día de Colón, hay un día en todos lados, empieza con Colón,
Y el mito de origen de una nación no puede empezar con un tipo que estaba muy equivocado, a pesar de que todo el mundo le decía que estaba mal y que sobrevivió por pura suerte y que nos encontró este continente por azar y que debería haber muerto en su expedición. Entonces se crea una historia en la cual es imposible que Colón y que todo esto sea un error. Entonces Colón tiene que ser el que le demuestra al mundo algo que todos creían. No puede ser el que se equivocó y como se equivocó, bueno, estamos acá, hay que aprovechar, gracias. Mirá que yo ese dato no lo tenía, me parece súper interesante. Y hay algo que dijiste que está muy bueno, que después lo podemos dedicar en otro podcast si querés, que tiene que ver con como los mitos fundacionales o las ideas fundacionales de las civilizaciones y de los estados, porque son buenísimos. Cuando uno se pone a analizar por qué se cuenta eso, cada cosa tiene un valor. Sí. Y en algunos casos son espectaculares. No sé, el de Rómulo y Remo, los romanos, Sí, sí, es maravilloso y es todo bastante choto en realidad. Pero bueno, buenísimo. Yo no tenía ese dato, no tenía el porqué. Me parece que está muy bueno. Aparece así en libros de historia del siglo XIX y después los historiadores lo han criticado y lo han desmentido. Pero el factor de ser una identidad nacional es mucho más difícil de taclear, si se quiere. Ok. Ahora, hablamos de Colón, hablamos de la guerra de Troya y me habías dicho que el chat también coincidía en el que la Edad Media es oscura. Exactamente. ¿Vos lo tenés en tu lista? ¿El de la Edad Media Oscura? Sí. No, señor, no lo tengo. ¿No le habías puesto? No lo Mirá, puse. bueno, lo dejamos para el final entonces. Seguirá. Ahí ya tenemos una diferencia. Pero, siguiendo con la línea de... Vamos con la tuya. Completamos tu sí, lista. sí, seguimos con la mía. Pero yendo con la línea de personajes de los cuales vos tuviste que... O no es que tuviste, sino que te especializaste un poco más. Vamos a ir con un viejo conocido de Historia en 10 minutos. Para aquellos que no nos siguen hace mucho, nosotros el año pasado... Lutero. No, no, Lutero, podría haber sido. Porque hay uno de Lutero en los comentarios. No es tan viejo conocido, en realidad es bastante nuevo, pero bueno, no importa, me venía bien la frasecita. Ya sé. No, ya sé. Hay un viejo conocido del canal, que es uno de los personajes más conocidos de toda la historia. De hecho, si se ponen a pensar, hagan ese ejercicio ahora rápido antes de que yo lo termine, piensen 5 personajes que todo el mundo conoce de la historia. Les doy 5 segundos. Buenísimo, ya pasaron los 5 segundos. Uno de esos personajes que probablemente se les ocurra es Napoleón. Entonces, exactamente. Vamos a hablar rapidito y cortito. Ajá, estuvo bien ahí, el buen chiste acabo de tirar ahí. Que es sobre la estatura de Napoleón. Porque hay algo muy conocido supuestamente de Napoleón, que es la estatura. Todo el mundo habla de Napoleón y habla de que Napoleón era un tipo que era petizo. Sí. Yo ya sé que vos sabés un poco más de Napoleón que yo, porque el año pasado le dedicaste tu video del resumen de 10 minutos. El año pasado, ¿no? Sí, el año pasado hablaste 10 minutos de él. Te cuento lo que yo encontré y vos me decís si estoy en lo correcto o no. A ver. Entiendo que el error viene por 2 cuestiones. Uno, Napoleón no era petizo. Napoleón medía casi 1,70, que está bien, era el tipo más alto del mundo, pero no era petizo. Y encima, si mirabas la media de los franceses de la época, inclusive estaba por arriba él de la media de los franceses. En algún lugar leí que él medía, creo que 1,68 y la media era 1,65 aproximadamente. Claro. Entonces, en realidad estaba por arriba de la media de los franceses. Pero el error viene por 2 lados. Por un error de, no quiero decir conversión, pero sino de medida, que tiene que ver con las medidas en qué medían los franceses y en qué medían sus archienemigos, que son los ingleses. Y la otra tiene que ver justamente con los ingleses, que es que, a ver, cuando Napoleón muere, se toma la estatura de Napoleón, se toma la estatura con las no me acuerdo ahora las unidades que usaron los franceses, pero básicamente se toma esa medida que no coincide con la inglesa y con la inglesa da menos. Entonces como que en lugar de 1,68, no sé, estoy exagerando, pero medía 1,60, no sé, aproximadamente. Claro, sí. Entonces ahí hubo un error como de cálculo / de conversión. Y el otro es que como justamente Napoleón fue el gran enemigo de los ingleses activamente, inclusive creo que durante la propia vida de Napoleón, sí, lo intentan como desmerecer de la mayor cantidad de formas posible. Entonces lo tratan de peticito como una manera de como que bajarle
no es un chiste, pero de bajarle un poco como la importancia a él. ¿Estoy correcto? 100%. Primero, un aplauso para el sistema métrico internacional y todos los problemas que nos ha ahorrado. Eh, o sea, es dificilísimo entender el pasado cuando no había un sistema métrico, que la gente medía todo con formas distintas. Y de ahí vienen miles de discusiones de los pesos de las monedas, discusiones de historia económica, discusiones de biografías de personajes. Es un golazo que ahora todo el mundo, o casi todo el mundo, utiliza el sistema métrico internacional. Y bueno, no te estamos mirando a vos, Estados Unidos, y tu sistema imperial. Más allá de eso, absolutamente es lo que decís. Es decir, el dato puntual de cuando lo midieron, cuando murió, no lo tenía. Te creo. Elijo creer. Lo que sí está clarísimo es que la propaganda británica usó mucho la estatura de Napoleón. He leído en muchos lados esto de que el tipo era promedio para la época. Ahora somos más altos, nos fuimos haciendo más altos y el promedio por ahí es 1,75. Entonces sería tirando a peticito para lo que somos hoy en día. Pero en su momento era normal, solo que se agarraron de esto los ingleses y en todas las caricaturas que vos ves de la época de Napoleón se lo representa como un enanito. Se habla siempre de eso. ¿Cómo le dicen el pequeño corso? ¿Es el sí, apodo? El pequeño corso. Entonces, 100% en esta línea que veníamos siguiendo, es un mito porque el tipo estaba dentro del promedio, quizás tirando un poquito más abajo, y persiste por la intención política de la propaganda británica del momento. Napoleón conquistó un montón de territorios, se convirtió en un enemigo de mucha gente, y eso llevó a que mucha gente reproduzca el estereotipo de que él era petizo e incluso eso llevara a, quizás esto es lo más interesante, como el mito se cristaliza tanto que se crean categorías como el complejo de Napoleón. Esta idea de que por ser petizo y por querer compensar sobre algo se es muy extrovertido, muy megalomaníaco, muy ambicioso en otras áreas. Y que imagínate que el pobre tipo ni siquiera era petizo, ¿no? Claro, así que bueno, ahí se nos fue el tercero, que, bien. Paréntesis, ya que estamos haciendo esto de los paralelos, esta sí está dentro de la lista de ChatGPT. Así que esta coincide conmigo. ¿Coincide con la tuya? Ese es el tema, ¿viste? Y eso es lo interesante. Yo leí un montón de biografía de Napoleón para cuando hice los videos y todo, y qué sé yo, y entonces la tenía tan delante de mis ojos que no la puse. Es como, ahí está, ahí tenés. No se me ocurrió, pero es cierto que todo el mundo habla de la estatura de Napoleón. Ahí estamos. Entonces tenemos 2 en coincidencia entre nosotros dos, y en la primera que coinciden, bueno, no, mentira, la segunda que coinciden casi entre la mía y la del chat. Mirá qué bien. Vamos ahora a inaugurar el sector, y voy a tratar de hacerlo rápido porque es un poco placer culposo y me van a tener que disculpar, pero yo me dedico a historia antigua. Vamos a ir a 3 errores consecutivos de historia antigua. Porque ¿sabes qué? ¿3 de historia antigua tenés? Tengo 3 de historia antigua. Y vas a ver que hay por lo menos 2 de ellos que me vas a decir, mira, es verdad. Miro mi lista. Yo tenía el de Troya. Sí. Tengo 2,5 más. Ok. Va. Por ahí estamos. Por ahí tenemos alguna. Me van a tener que disculpar porque yo me dedico a esto en la facultad de Grecia y Roma, así que... Además, igual me pongo a pensar, muchos de los errores comunes que la gente tiene en realidad vienen de antigua. Entonces, vamos a ir con uno que yo durante mucho tiempo lo tuve, porque probablemente, y acá sí podemos medio que identificar el por qué la gente piensa que esto es así. A ver. Mucha gente, gracias a Russell Crowe, mucha gente gracias a, no me acuerdo el nombre del actor de la serie de Spartacus o de la película anterior, todos sabemos y conocemos, por lo menos de nombre, a los gladiadores. Todos sabemos que los gladiadores eran generalmente esclavos, que peleaban en arenas, la más conocida era el Coliseo, y que combatían a muerte por el entretenimiento del público romano, ¿no? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Bueno, algo de lo que yo acabo de decir es un gran error de la historia que todo el mundo repite. La parte que todos repetimos, ¿cuál es? ¿Te acordás el quilombo que hubo con Sí, esto? ahora vamos a ir, porque además hay una anécdota personal. Uno de los grandes errores de la historia antigua es pensar que los gladiadores combatían todo el tiempo a muerte, cuando en realidad
durante muchísima parte de la historia de Roma, al revés. Durante muchísima parte de la historia de Roma, los combates de gladiadores no terminaban con la muerte de ninguno de sus combatientes. No. Y el motivo principal es porque los gladiadores eran inversiones. Para entrenar a un gladiador necesitabas mucha plata, tenías que entrenarlo, tenías que equiparlo, tenías que darle de comer. Entonces, tenías que hacer un montón de cosas, tenías que ponerle un médico si se lastimaba, un masajista para que no se contracture. Los gladiadores tenían un montón de facilidades en el sentido de profesionales y de comodidades a su cargo, porque al lanista, que eran los dueños de los gladiadores, le servía que el tipo que va a ir a pelear supiese pelear bien, estuviese en condiciones y que no se muera. Entonces, dure lo más posible. Exactamente. Entonces, si bien obviamente hay excepciones, había gladiadores que eran esclavos, que eran utilizados específicamente para morir y que se peleaban con las bestias y se lo comían los leones. Todo eso sí, es verdad. Pero a grandes rasgos, la mayoría de los gladiadores no peleaba hasta la muerte porque a nadie le servía. No le servía ni al dueño del gladiador, ni tampoco mucho en realidad al dueño del otro gladiador, porque sabe que a él le pasaría lo mismo. No le sirve que le maten a él los gladiadores. Entonces, generalmente los combates de gladiadores terminaban cuando alguno de los dos estaba herido y conseguía la misio o la piedad por parte del que estaba auspiciando el combate. Lo que sí es verdad es que conforme vamos avanzando en la historia de Roma, y Roma va entrando, entre comillas, en su decadencia, digo entre comillas porque esto empieza un poco antes de la decadencia de Roma, pero conforme vamos avanzando en la historia de Roma, es verdad que empiezan a haber más muertes por combate, y ahí se hace más común. Pero durante la mayoría de la historia de los gladiadores, la violencia cada vez se pone más. Claro, la sociedad reclama más violencia, es más necesario tapar ciertas cosas, entonces aumenta el índice de muertes. Pero en general, no se mueren. En la mayoría de los casos no se mueren. Si les interesa el tema de los gladiadores, vayan a ver, tenemos varios videos de esto en el canal. Y hago trampa y meto el adendum para hacer referencia a lo que vos dijiste de el quilombo que se nos armó. Porque nosotros hicimos un video también refiriéndose a la dieta de los gladiadores. Porque los gladiadores, de vuelta, comían muy bien. Comían muy bien en el sentido de que les daban de comer, no es que comían necesariamente de forma balanceada, pero comían bastante porque necesitaban que los tipos estén lo suficientemente fuertes para pelear. Y no es que durante mucho tiempo, en la mayoría de los libros, vos lees que la dieta de los gladiadores es mayormente vegetariana. Porque es más barato, porque se les daba garbanzos y otras cosas que en esa época eran más accesibles en el día a día para darle al gladiador que carne. Entonces nosotros hicimos un short muy cortito, de los primeros shorts de la historia del canal, que hablaba, creo que si no es creo que es el primero en realidad, el mío. Creo que sí, debe ser el primero, el segundo, por ahí de los que hiciste vos debe ser de los primeros. Y ahí hablaba yo de esto de que, bueno, los gladiadores tenían una dieta principalmente vegetariana y el título era ¿los gladiadores son vegetarianos? Ese me armó un tole con una persona que se dedicaba específicamente a la dieta de los gladiadores y que por comentarios me dijo de todo, pero bien, igual, nunca me insultó, pero sí, no estaba para nada de acuerdo, contándome de que básicamente esto estaba mal y que yo estaba desinformando. Y tuvimos una ida y vuelta en el donde terminamos bastante amigablemente. Creo que era la tesis. La señora era una señora, se había dedicado a esto y tenía un libro escrito y demás. Tuvimos un intercambio muy profesional, yo no estaba de acuerdo porque el argumento principal tenía que ver con una tumba que se encontró en Turquía y se hicieron los estudios sobre que básicamente ahí probaba que había comida animal y que encima si hablábamos de vegetarianismo tendríamos que hablar del concepto de ser vegetariano. Bueno, no importa. La cuestión es que ellos no eran vegetarianos conscientemente vegetarianos para evitarla. Pero bueno, para mostrarles lo mucho que hay gente para todo. Sigo, porque si no se nos hace muy largo y todavía tenemos 2 más de historia antigua. Y sigo con Roma, ya que estamos. A ver. ¿Se acuerda del ejercicio que les hice hacer hace poquito que dije piensen en 5 personajes históricos conocidos? Uno de los primeros 3 que seguramente pensaron o que por lo menos suele pasar cuando hago este ejercicio es JC. Julio César. Muy bien. Julio César es uno de los personajes históricos más conocidos de todos los tiempos y mucha gente no tiene ni idea qué hizo, pero eso es otra cosa. Ya sé por dónde. Y el error. Se me ocurrió. ¿Ves? El error más común que hay sobre Julio César, ¿cuál es? Decir que es el emperador. Exactamente. El error decir que fue más el primer emperador de Roma. Exactamente. El error más común que hay respecto a una de las figuras más conocidas de toda la historia es decir que Julio César
fue emperador de Roma. Dictador perpetuo, ¿no? Ni siquiera llega, pero bueno, sí, se iba a convertir en dictador perpetuo. ¿No llegó a dictador perpetuo? No recuerdo si lo apuñalan justo antes de que se lo nombre como tal, pero estaba encarando a ser dictador perpetuo. Sí. La cuestión es que muchísima gente piensa que Julio César fue el primer emperador de Roma. Julio César nunca llega a ser emperador, si bien en la práctica es verdad que medio que llega casi a lo mismo, en el sentido de que puede concentrar mucho poder en su figura, tiene mucho prestigio y demás, pero oficialmente no llega a ser emperador, y de hecho, en el momento que Julio César es asesinado justamente porque está como por convertirse en emperador. Está consiguiendo tanto poder que eso genera que los propios romanos, o una parte de los romanos, mejor dicho, atenten contra él y lo maten para que no termine convirtiéndose en emperador. Porque hay toda una cuestión... Es su principal miedo, rival, ¿no? Político, su principal rival político y la institución que vacía y con la que competiría el cargo de emperador, que es el Senado. Claro, exactamente. Entonces un sector del Senado lo hace matar justamente para que no llegue a eso. Y eso genera gran descontento en gran parte de la sociedad y bueno, arranca una guerra civil y otros problemas que no tenemos. Y ahí recién va a ser el sucesor de Augusto, el sucesor de Julio César, es el que es considerado por algunos historiadores el primer emperador. Entonces, ese es uno de los errores más comunes. Te regalo uno de Yapa también. Error común, la gente piensa que hay, si les preguntás cuántos emperadores pensás que Roma tuvo en su historia, te dicen 10, 15, 20. Hay, pero no tengo el número exacto, pero 60 por lo menos debe haber. Pasa que es como los papas, no duran mucho. No dura, te diría que duran bastante menos que los papas, ¿eh? Sí, hay muchos emperadores que una de las profesiones los matan al año. Una de las profesiones más peligrosas de la historia debe haber sido ser emperador romano, más o menos. Sí. Así que bueno, ahí lo tenemos, ahí se nos va Julio César, que es uno de los grandes errores de la historia, y que, muy paradójicamente, tampoco aparece en la lista de ChatGPT. Yo pensé que iba a aparecer, ¿eh? Se me podría haber ocurrido. O sea, la de los gladiadores es específica. Uh-huh. Es interesante porque es como también una de las tristes bases de la economía de esclavitud. Vos compraste un esclavo de por vida y tenés que cuidarlo para que produzca. Básicamente. En este caso el gladiador también tenés que cuidarlo para que produzca y para que luche muchas batallas. Uh-huh. La podría haber pensado, no se me ocurrió. La de Julio César es súper común. Uh-huh. Como yo no ando en Antigua, no se me apareció, pero es muy cierto eso. Capaz el error ahí tiene que ver con que la institucionalidad romana es muy complicada. O sea, ¿quién mató a la República Romana? Es una pregunta que puede llevar 2 horas. Probablemente más, pero sí. Sí. Y en el síntesis dicen, bueno, fue Julio César. Y nosotros tenemos que venir a explicar este detalle de que César es la transición, que vacía de poder la República se resiste, después su sobrino toma el poder y termina. Pero no, es un error bastante inofensivo, diría, ¿no? Es como, tranquilo. Bueno, hablando de errores inofensivos, tal vez, no sé si es inofensivo o no, pero para nuestro rubro por lo menos, es bastante nocivo. Y te lo voy a preguntar así, te digo ya de una. Sebastián, acá en ¿Por qué tanta historia? Capítulo 5. La pregunta que aterra a todos los historiadores. ¿Quiénes construyeron las pirámides, Sebastián? Sí. Los aliens. Muy bien, respuesta correcta. No, obviamente cerramos, no. Bajamos la persiana, listo, entra gracias. El cartel de History. El próximo episodio es terraplanista y vamos a explicar por qué la Tierra es plana. No, o sea, esa era parte de realidad de la pregunta, era un poco el error de pensar que las pirámides las construyeron los ovnis, pero no le voy a dar entidad a eso. Porque hay una más específica. Exactamente, me niego terminalmente. ¿La de los esclavos? Muy bien, pará. Me niego terminalmente a debatir si la construyeron los alienígenas, porque de eso acá no vamos a hablar. La otra, ahora sí, muy bien. Hasta el video de MrBeast, y lo conectamos con los episodios anteriores, trata de que no la construyeron los aliens, así que de ahí para abajo. Entonces, el error más común que hay sobre probablemente la antigüedad en general, en realidad, si lo pensás, es que las pirámides fueron construidas por esclavos. Sí. Porque son el monumento quizás más icónico. Y probablemente sea la cuestión. Habría que ver si el Coliseo, pero junto sí, con el Coliseo, pero probablemente las pirámides sean de las primeras cosas que vienen a la mente cuando uno piensa en la antigüedad, ¿no? Y uno las ve y razonablemente dice, loco, pará, pero esto lo construyeron en el
2000 y pico, 3000 antes de Cristo. ¿Cómo Sí, puede unos ser? 3500, creo, También. 3400 Entonces, antes de Cristo. ahí está. En 20 años creo que era. Me fallan las 20 fechas años a mí. tardaron. Pero imagínate, vos ves eso y decís, claro, obviamente, estamos hablando de miles y pico de años atrás en la historia, había esclavitud. ¿Quién te va a construir eso en el medio del desierto? Y probablemente los esclavos. También la literatura, las películas, las animaciones, todo eso, obviamente alimentan la idea de que hay un faraón malvado y que hay una horda de esclavos que trabajan para él y que construyen lo que será eventualmente la pirámide. Pero en realidad no es así. Si bien obviamente se utilizaron esclavos, por ejemplo, para las minas, por ejemplo, para extraer ciertos recursos y preparar ciertas cosas para la preparación de la construcción de las pirámides, en su mayoría las pirámides son construidas por profesionales. Por hombres libres y por profesionales. Es más, se sabe, hay papiros en los cuales básicamente está como armada, creo que la jerarquización de como los profesionales que trabajan en la construcción de las pirámides. Se han encontrado cementerios dedicados en donde están enterrados los obreros y los... no me sale la palabra, pero como si fuesen los jefes de obra, por decirlo de una manera, de las pirámides. Se han encontrado almacenes de los alrededores. O sea, hay bastantes evidencias que prueban hoy en día que la mayoría de las personas involucradas en la construcción de las pirámides eran hombres libres. Y no eran y hasta necesariamente que pirámides. comían bastante bien, creo que está probado. Que hasta comían bien y estaban remunerados, inclusive eran pagados. Estaban en buenas condiciones relativas a lo que podía ser una persona cualquiera. Yo ahí, ¿por qué se difunde tengo también una teoría o un puntito para agregar, a ver si por ahí contribuye a que este mito siga viviendo. A ver. Que es el cristianismo y el judaísmo. Ajá, a ver, anda por ahí. Porque suele asociarse esto con la época de Moisés. Los cristianos y los judíos estudian la época de Moisés, la época esta de que los hebreos se mudaron al imperio egipcio, se convirtieron en esclavos, estuvieron como esclavos durante mucho tiempo y luego con Moisés huyeron y ahí empezaron el viaje hasta la tierra prometida, etcétera, etcétera. Se suele asociar o superponer las dos épocas y muchos creo que combinan los dos mitos y se imaginan a los hebreos construyendo las pirámides. Uh-huh. Es como que lo que hay de multimedia y de narración sobre los egipcios construyendo las pirámides y sobre Moisés se parece tanto que se enciman los dos mitos. Claro. Yo había puesto lo de las pirámides siendo construidas por esclavos / aliens en mi lista. Así que en esa... ahí tenemos coincidencia. ¿Qué te quedan? ¿Una o dos a vos, no? No, en mi lista tenemos que hablar de la Edad Media y después me quedan 1, 2, 3, 4, 5. Tenés un montón. Sí. No dije nada. Voy a meterle velocidad porque si tenemos que hacer la dos listas vamos a estar hasta pasado mañana. Entonces, seguimos. ¿Sabés qué podríamos hacer si nos dura mucho el episodio? Que sea el capítulo 2, la lista de Seba. Siguiendo. Vamos a ver. Y ya saliendo, igual estoy dándome cuenta que tengo otra más de edad antigua y me quiero morir. Así que, perdón, lo lamento de ya para ahora, eran 4. No pude con mi ser. Hay un error ultra básico y sencillo y cortito que lo vemos en la película de 300 y que no puedo con mi ser, que hay un millón de errores con esa película. A mí me encanta 300, pero hay un montón de errores. Vamos a arrancar por el más grosero, tal vez. Seba, a miedo de sonar... No, ni voy a hacer el chiste. No eran 300, Seba. Eran muchos más que 300. Sí, eran muchos, pero muchos más. Bueno, tampoco tantos muchos más, pero eran muchos más que 300. Eran 2000 y pico creo que... no me puedo acordar el número exacto ahora, pero eran por lo menos 2700 y pico, y creo que el número de espartanos con sus hilotas y esclavos y demás, y además había otras polis griegas. ¿No? ¿Cómo? ¿A 15 llegaba más o menos? No. ¿Qué ¿Cuántos cosa? terminaban siendo? Total de todo lo... Ahora me estoy olvidando el nombre y cometí el error de no anotarlo, así que te voy a pedir que hagas tu googleada en vivo mientras yo voy explicando esto, que es que básicamente el mito conocido es que los 300 espartanos del rey Leónidas defendieron las puertas de las Termópilas contra los cientos de miles de soldados del Imperio Persa, cuando en realidad eso no es tan así. Es verdad que sí, Leónidas va y defiende en un acto suicida básicamente las puertas de las Termópilas contra los persas,
Pero no eran los 300 soldados que eran su guardia personal y nada más, sino que Leónidas está acompañado por otros hombres de otras polis griegas que los van a ayudar. Sí, es verdad. 7 y 11. Ahí está, entre 7.000 y 11.000. Entonces, me parece que es más tirando a 7.000. Ahora, sí es verdad que esto es un número bastante menor a lo que el ejército griego podría haber mandado. Y eso es una realidad. Claro. Esos 300 centrales son los homoioi, ¿no? Exactamente, lo que serían los verdaderos espartanos, los espartitas. Los espartanos pura sangre, por decirlo de una manera. Ese es uno de los errores que también el cine nos ha instalado. Pero bueno, lo dejamos pasar. La épica de 300 contra. Que aparte Herodoto dice que eran, no sé, como un millón de persas. Que se tomaban. Heródoto, que es nuestra fuente princial, habla de que se tomaban los ríos llegando hacia allá y que deforestaban los bosques, los persas. Que las flechas tapaban el sol. Que las flechas tapaban el sol. Y bueno, un montón de frases extremadamente épicas que las vamos a permitir porque la épica está buenísima. Así que se la dejamos pasar a Heródoto. Pero ahora sí, ya para ir terminando. De nuevo, volvemos a la polémica de la Ilíada con Heródoto. Heródoto, padre de la historia. Homero, padre de la poesía, de la ficción épica de ese género de los griegos. Y los dos estamos acá como, bueno, historia o ficción, ¿viste? Es una fuente histórica que tenemos de las guerras médicas, pero al mismo tiempo, mirá si el ejército se va a tomar un río. Bueno, exactamente. Pero ya para salir, ahora sí, de la Edad Antigua, les pido disculpas por este apartado. Vamos a hablar de una de las grandes cosas que tal vez a mí más me molestaron este año de haberme enterado que eran así. Me lo enteré el año pasado, en realidad, que si uno lo piensa, en realidad es bastante lógico, pero a mí me molestó bastante, que tiene que ver con exactamente el otro lado del mundo. El año pasado yo estuve investigando muchísimo sobre qué, Sebas. Los samuráis. Exactamente. El año pasado lo dediqué casi íntegramente a dedicar sobre la historia de Japón, sobre los samuráis, que la verdad que los samuráis son uno de los personajes, como una de las figuras más como icónicas de Japón. Como los vikingos que mencionamos en otro punto. Exactamente. Los samuráis son uno de las figuras como más representativas de esta idea de este guerrero súper honorable, súper profesional. Bueno, la idea del japonés como una cuestión con una cuestión muy presente del honor invade nuestra imagen que tenemos de los japoneses hasta el día de hoy. Pero si algo que nosotros pensamos es samurái, igual. Pelear con katanas y ser súper honorables. Lamentablemente, para nosotros esto no es cierto en ninguno de los dos casos. O más o menos, en realidad, es la respuesta. Los samuráis peleaban... tal cual. Perdón, siento que estoy hablando mucho yo hoy, pero cortame. No, pero estamos en tu lista, ¿Los samuráis peleaban con katanas, Sebas? A veces. A veces es la respuesta, exactamente. Son un poco incómodos. Exactamente. Las katanas no eran las armas principales de los samuráis, eran una de sus armas más recurrentes, sí. Su arma principal era generalmente el arco y flecha y la lanza. Eso es generalmente las armas que más usaban, pero por supuesto dependiendo del momento de la historia de Japón y dependiendo el contexto en donde te vas a pelear, usabas una arma o la otra. Inclusive llegaron a usar hachas, palos con estaca, unas masas, armas de fuego. Han usado de todo. Entonces eran soldados profesionales que usaban varias armas dependiendo de la situación. Y después está la otra cuestión, que es la cuestión del honor. Los samuráis no eran mucho más honorables que lo que nosotros pensamos. Eran tipos que tenían permitido hacer lo necesario para ganar una guerra. Eran tipos que cuando la batalla terminaba, iban y decapitaban a los tipos que habían matado para llevárselas y mostrárselas a sus generales para decirle, mirá, yo maté a este, dame cierto reconocimiento. Eso para mí no es muy honorable que digamos. Y además... estaban muy acostumbrados a cometer actos de traición, a cometer incendios, a cometer cosas que no son parte del honor. Gran parte de está buenísimo después el ver por qué pensamos que los samuráis son de esa manera, y hay toda una cuestión que tiene que ver con el supuesto código del Bushido, que es esta idea de el camino del samurái, que también, paréntesis, se escribe, o mejor dicho, se crea la idea del Bushido como nosotros la conocemos hoy en día, en el momento en la historia de Japón en donde los samuráis ya prácticamente no pelean más. Entonces, esta idea de ser un guerrero honorable y tal, la escriben, o mejor dicho, la arman más que nada los samuráis que ya se dedican más que nada a la administración, a la cultura y demás. Y después hay toda una cuestión que tiene que ver con la reinvención del samurái ya en la Segunda Guerra Mundial, o llegando a la Segunda Guerra Mundial, por parte del régimen
no le quiero decir nazi porque no sería la palabra correcta, pero de parte del régimen del general Tojo y de la ultraderecha de parte de Japón que tenía en esa época, Sí. con esta idea de glorificar el espíritu guerrero y glorificar el espíritu del Sí, soldado el japonés. nacionalismo japonés. Claro, y decir, mirá, nosotros descendemos de este tipo de guerrero, súper honorable, súper comprometido y demás. Entonces como que era la idea de mostrarle al soldado japonés de sentirte orgulloso porque venimos de acá. Sí. Cuando en realidad es como el caballero medieval, ¿viste? O sea, nosotros vos Sí, pensás en el iba a decir caballero lo medieval mismo. Iba a decir lo mismo. El código de caballería, si vemos a los caballeros medievales, también es algo que es un poco más ficción que real, que en la práctica, para un sector que se dedica exclusivamente a la guerra, tratamos de ennoblecer la guerra, pero a fin de cuentas hay un montón de casos de matanzas, de un montón de, digamos, cuestiones muy criticables. Sí estaba pensando en esto de por qué la katana se convirtió como en ese símbolo, y iba a decir lo mismo que dijiste vos, tiene que ver con que, entre comillas, se aburguesaron los samuráis, se convirtieron más en símbolos de estatus y de cultura y de posiciones de poder político más que militar, y queda mucho más visualmente épico y siempre da mucho más honor la pelea mano a mano con la espada que el tirar flechas de lejos sin valor. Exactamente. Entonces se convirtió en el símbolo de mi padre me heredó esta espada, caigo con esta espada a la reunión, me siento y tengo la espada, soy el único que puede portar la espada. Es casi como un bastón de poder, más allá de que en cualquier guerra, digamos, los guerreros más terribles que han habido son los jinetes con arco, por ejemplo. Entonces, el arco es más eficiente para ganar batallas, pero la espada queda mejor para... Para la construcción de la épica, por decirlo de Sí. una manera. Sí, sí, ni hablar. No lo tenía el de los samuráis ¿No está en tu lista? pero podría haber deducido que vos lo incluirías en el tuyo. Está muy bien. Tampoco aparece en la lista de ChatGPT, así que me sigo alejando Ok. del chat. Y ya para ir cerrando, vamos a ir a la Básicamente casi nada. Casi de nada tu hasta lista ahora. y casi nada de la mía. Casi nada viene coincidiendo con Chat, lo que me hace sentir un poco feliz, la verdad. No te Dos voy a o tres mentir. mías y dos tuyas, creo, nada más. No te voy a mentir, a mí me da un poquito de felicidad, que no coincida. Bueno. Y ya para ir Después cerrando. la gente nos dirá. Sí, Ahora sí, vos terminás tu lista, yo les digo rápido la mía y cerramos. vos decís la del chat y la gente vota a ver si qué lista le gusta más. Me quedan dos cortitas, una cortita y otra que va a ser cortita, pero no tanto. Vamos a ir por la novena, que es una que te encanta decir a vos. Ya la mencionamos en otro momento de este podcast. Los cascos de los vikingos, Sebastián. Bien. Hay Ya una la imagen. marcamos porque yo la tengo también. Ahí está. Hay una imagen mientras vos la buscando, ultra visual, que es vikingo con casquito y sus dos cuernitos. Sí. Está en todos lados. Están todos lados. Pero los vikingos. Menos Menos en la realidad. en las tumbas vikingas. Exactamente. Donde no hay ningún casco que tenga tus cuernos. No hay ningún casco vikingo que se haya encontrado que tenga cuernos y hasta donde tengo entendido no hay ni siquiera hay mención. Hasta donde tengo entendido. Y sería una muy mala idea porque el casco está hecho para que el espadazo se chanflee y no te abra la cabeza. Y si tenés el cuerno, se te lleva la cabeza y... O se traba, de última se Tortícolis. traba ahí, sí, no, un desastre. Como mínimo tortícolis del Pero ¿qué el pasa? tirón que te va a pegar. Vos lo sabrás más que yo, así que te voy a dejar hablar a vos, pero medio que ayuda a crear la imagen de Sí. como guerrero pagano, anticristo, etcétera, etcétera, ¿no? Va un poco Sí. por ahí. Hay una buena conexión que podemos hacer, que es que nosotros hablamos de que muchos mitos para nosotros vienen de la película Gladiador o vienen de la película 300. Y el mito de los cuernos de los vikingos principalmente viene del cine del siglo XIX, que son las óperas. Está la ópera de Wagner, de El Anillo de los Nibelungos. Tiene vikingos. Y para enfatizar el carácter salvaje y demoníaco de los vikingos, se les pusieron cuernos en los cascos y desde ahí es que circula la imagen mirá vos. visual del vikingo con, por lo menos, quiero decir, cristalizada en lo popular. Obviamente, ¿de dónde viene la idea de Wagner de ponerle cuernos en los cascos? De que la gran mayoría de fuentes que tenemos de los vikingos son de los cristianos que fueron atacados por ellos. Claro. Entonces, un cristiano medieval del siglo IX, del siglo X,
principalmente un sacerdote, porque si vamos a atacar a donde más riqueza podemos encontrar, y no es precisamente en un pueblito donde vamos a sacar centeno, sino en los monasterios y en las iglesias. Va a asociar a los vikingos con el demonio y va a estar esperando el juicio cristiano que castigue a estos malvados hombres que vienen a atacarlos. Y entonces, bueno, ahí es donde Le agregamos cuernitos a los cascos. mentalmente está asociado ese guerrero nórdico con el demonio, y eventualmente se volvió tan literal que le pusieron cuernos en los cascos. Ahí está. Y ahora sí, vamos a la última. Así, a la última de mi lista. Paréntesis, ya que estamos. Esta sí está en la lista de ChatGPT. ¿La Es que vas a decir ahora? No, No, la de los recién. cuernos. La de los cuernos, cuernos, ya habíamos dicho, es la tercera. bingo, los tres lo tenemos. Ahí jackpot. está. Es la primera, ¿no? Que tenemos los tres. Sí, casi que sí. La de Troya creo que algo parecía. La de Troya no estaba. No. La de Colón, depende cómo la mires, capaz que Más va. o menos. Vamos a la última, que es la que más me molesta a mí, porque yo lo odié en clase y me recontra molesta, porque conozco un montón de gente a la que le roban plata con esto y yo no puedo A ver. entender cómo mentira, sí puedo entender y sé un poco por dónde va, pero me molesta muchísimo que siga existiendo. Hay un error que nos pega a nosotros de lleno, que es a los argentinos, que es esta idea, este mito de que a finales de la Segunda Guerra Mundial Adolf Hitler se escapa de Alemania y se viene a vivir ni más ni menos que a la Patagonia y creo que para Bien. ser preciso a Bariloche. Muy bien, muy bien. Lo voy a decir ahora y lo voy a decir marcamos re de los clarito. dos. Porque si no ya me enojo. Lo vamos a decir Sí. clarito y cortito. Hitler no vivió en la Argentina. No importa No. si van a Bariloche y el guía turístico que parece súper informado se los quiere vender de la manera más elocuente posible. No se dejen afanar. Hitler no vivió en Bariloche. Hitler muere en Berlín de 1945. No se escapó. Es así. Lamento decirles, es eso. Ahora, que hubo muchísimos nazis que se escaparon y vinieron a la Argentina, eso es verdad. Tenemos casos Sí. como el de Eichmann, si no me equivoco, que es el que lo saca Sí. el Mossad, que es el Mengele. servicio de inteligencia israelí. Vino, lo buscó, lo encontró y se lo llevó a Israel. Mengele me parece que estuvo en Sí. no sé si en Buenos Aires, pero estuvo en la Argentina también. Y de ahí para abajo, por supuesto. Debe haber un montón de oficiales y de militares nazis que no tenemos el nombre, que vivieron acá Sí. y vivieron y se ocultaron. Eso es verdad. También hay una realidad que tiene que ver con... si vos te pones en el puesto de el oficial de aduana de 1945 de la Argentina, en donde no hay fotos de todos los oficiales nazis, viene, no sé, un general de segunda línea que se cortó el pelo, se cambió el nombre y te dice que se llama de una manera, el tipo de la aduana no sabe quién es y lo va a dejar pasar y se le va a pasar y es así, es una realidad. También... Estamos en el rincón más alejado de Del los conflicto. enemigos Sí, de, entonces- de Alemania, digamos. O sea, de Estados Unidos estamos en la otra punta, de Inglaterra estamos en la Por otra eso. punta. No hay escáneres biométricos y más fotos. O sea, era relativamente fácil introducirse en prácticamente cualquier país. Pues hay otra gran a debatir, un punto ahí del filofascismo del gobierno peronista que estaba cuando terminó la guerra, que no es que diga viva Hitler, claramente no, o sea, no era nazi Perón, pero había ciertos nexos con los militares alemanes y tampoco había una intención tan profunda de perseguirlos a muerte. Fuimos uno de los últimos en declarar la guerra. Exactamente. De vuelta, no es que estamos diciendo Perón era nazi, pero, como vos decís, tampoco es que hubo como una cacería de brujas, por decirlo de una manera, hacia los alemanes que vinieron acá. Ahora, ¿por qué se cree esto? Porque hay toda una cuestión que está rodeando el cadáver de Hitler, que es que en realidad el cadáver de Hitler como tal no está. Cuando Hitler... Fue cremado. Exactamente. Cuando Hitler se quita la vida, para que no decimos la otra palabra para que el algoritmo no nos desmonetice, cuando Hitler se quita su propia vida, básicamente se cree que el cuerpo es cremado. Durante un tiempo se creía que los restos del cuerpo cremado que se había encontrado eran los de Hitler y después se dieron cuenta que no, que eran los de, no recuerdo ahora específicamente, de otra persona que estaba en el búnker con él, pero no recuerdo ahora quién específicamente. Pero
También después, tiempo después, se encontró parte del cráneo de Hitler, específicamente, si no me equivoco, parte de la dentadura de Hitler, y eso se usa para, básicamente, hacer análisis y darse cuenta que lo que tenemos es parte de la cabeza. A ver, si tenés parte del cráneo de Hitler, lamento decirles a los que venden tours en Bariloche que la cabeza no viaja por separado. Entonces, al haber encontrado parte de la cabeza de Hitler en el cráneo, mejor dicho, en Berlín, ya está, estamos. Sí, sí, Había toda una intención y hay toda una intención de parte de un montón de elementos de alimentar igual esta idea de que Hitler estaba vivo. El propio Stalin, por ejemplo, de la Unión Soviética, tiene un interés de como alentar esta idea de que Hitler se escapó para poder como jugar con esta idea de que el nazismo va a volver, por ejemplo, porque claro. Hitler no está. Entonces, Sí. en ese sentido funciona. También es verdad que los estadounidenses ayudaron a escapar un montón de científicos y de personajes de alto rango de, Hitler, de Alemania nazi para después usarlos en su beneficio. Entonces, hay un montón de como de nieblina alrededor de todo esto. Pero bueno, nada. Sí, podemos pensar distintos elementos. O sea, nace y se perpetúa por la, digamos, la propaganda política del momento, que un poco siguió el mito, un poco lo fomentó, un poco, digamos, lo siguió utilizando para tener el pie sobre Alemania. Después sigue existiendo por pochoclo, porque genera turismo, genera Sí, tal historia, cual. genera algo cool. Digamos, si la verdad llega hasta acá, tiene que haber una ficción que llegue 10 pasos más lejos. Ujú. Y por último también tiene este uso político de que se usa mucho como para criticar el peronismo por ser cercano a Mussolini, y ya eso también se saca de proporciones hasta el punto de decir que Perón se hubiera sentado a tomar un café con Hitler si hubiera podido, y ya se va a cualquier lado, Sí, sí. que no es necesario. ¿Completamos tu lista? Completamos mi lista y te voy a poner un desafío, porque A ver. estamos ya arriba de la hora del podcast. Entonces, para que esto no sea 3 horas de podcast, vamos a hacer esto. Vamos a terminar. Vas a decir vos rápido tu lista. Sí. Paramos si querés en alguno, pero me la decís. Vamos, Si querés vamos. en algún otro episodio la analizamos. Y después te cuento la de chat y ahí vemos cuáles quedaron. Dale. Sí, mi lista ya marcamos un montón, es decir, marcamos Colonia en América con lo de la Tierra Redonda, marcamos Hitler en Argentina, marcamos las pirámides y los esclavos, la guerra de Troya, los vikingos con cuernos. Yo el primer lugar de mi lista tenía el de que la Edad Media es oscura, Ajá. que creo que esa la habíamos compartido con el chat. Ujú. Vos sí, Importantísimo, yo sí. Importantísimo resaltar que no, es decir, la Edad Media es media porque está entre la moderna y la antigua, y las personas de la edad del Renacimiento, de la Edad Moderna, la veían como una época donde nos habíamos alejado de la antigüedad griega y romana. Y bueno, crearon todo este mito de que nada bueno pasó, fueron 1000 años de oscuridad y no hay nada más lejos que eso. No. Para decirlo simple y llanamente, cambios y continuidades en historia, siempre hay cambios y continuidades, y no puede existir el Renacimiento sin partir de todo lo que pasó en la Edad Media, la invención de las universidades, de las catedrales góticas, de un montón de cosas. Y al mismo tiempo la Edad Moderna también es igual de terrible, también hay brote de peste negra, también hay persecución de brujas, también hay inquisición, también hay miles de millones de cosas que la harían incluso más oscura que la anterior. Está la guerra más sangrienta hasta el momento, que es la guerra de los 30 años. Es un desastre. ¿Qué más? Quizás, para ponerle por qué persiste, yo creo que persiste por mitos sobre que lo europeo clásico es lo que tiene, es lo único que vale la pena. Una especie de clasicismo, eurocentrismo, y que todo lo que tiene que ver con los otros pueblos y culturas que se fusionaron en el medio, el islam y qué sé yo, no es lo mismo y no juega en la misma liga, entonces tenemos que volver a ser como Grecia y Roma. Asociado con todo esto que veníamos hablando de contemporánea, yo puse el rol de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Ajá, ¿qué pusiste? En general, el mito es que Estados Unidos la ganó sola la guerra, que el desembarco de Normandía fue lo único que hizo que perdieran los nazis, cuando, si vemos las estadísticas, Stalin, lo queramos, lo odiemos, lo que cada uno opine, tiró millones y millones y millones y millones de rusos en contra de los nazis, y hubiese sido imposible que los aliados ganaran esa guerra sin todas las fuerzas rusas que se invirtieron en esto y que perdieron la vida por esto, y las bajas son muy claras al respecto. Sí, también hay que tratar de no caer en la otra, que es no hubiese Que ganado. solo los rusos le claro, ganaron. Tampoco es así. Stalin solo les podía ganar. No, tampoco. No, evidentemente tampoco.
¿Por qué Ni perpetúa siquiera, esto? perdón, ni siquiera hace falta como caer en la de, no, Stalin solo le pudiese ganar. La verdad es que la historia fue la que pasó. O sea, tampoco hay que caer en la historia contrafáctica de hablar de qué podría haber pasado si la cosa. Qué sé yo, un montón de cosas. Es un ejemplo de cooperación internacional Ujú. que tenemos que aprender la lección como tal, como que se juntaron capitalistas y comunistas para derrotar a un enemigo común que era muy peligroso. Fin. ¿Por qué perdura este? Obviamente, la propaganda de la Guerra Fría. Ujú. De un lado fue nosotros lo matamos, del otro lado fue nosotros fuimos los que le ganaron. Y, y así llegamos, seguimos. Porque, como decías vos, la caída del muro de Berlín, ¿viste? No fue hace tanto, la Guerra Fría no terminó hace tanto. Sigue, mucha de la propaganda de la Guerra Fría sigue afectando nuestra visión sobre el pasado. Ujú. Y vamos a tardar mucho en terminar sacarla. de decantarla. Siguiente, volviendo a mi mundo y mi tema, y vos me preguntabas por Colón. Yo Ujú. acá agregué como categoría general lo que podemos llamar la leyenda negra y la leyenda rosa. Ajá, está bien. Es decir, la interpretación de que España eran todos brutos, que eran lo peor que había en Europa en el momento y lo único que querían era destruir todo lo que veían y a todos los que veían en América. O la interpretación de que eran lo mejor que había y de que solo querían llevar la cruz y de que si alguien murió fue sin querer y que trataron de evitar todas las muertes posibles y que eran un pan del Señor. Obviamente podemos ver leyendas negras y rosas sobre todo. Los vikingos no eran ni tan malos ni tan buenos, los samuráis no eran ni tan honorables ni tan destructivos, y España es la primera que se encontró con un territorio como este y actuó acorde a lo que actuaba Las, cualquier conquista de la época. Incluso podemos decir que la discusión de los justos títulos no la vemos en otros imperios coloniales. Este quizás por ser uno de los primeros, quizás por su relación con el cristianismo, quizás por la particularidad de los reyes que tenían. Se lo preguntaron, tuvieron la discusión de los justos títulos, que es interesantísima. No eran para nada peor que los otros países europeos que había, no trataron peor a sus colonias que lo que los portugueses hicieron en Brasil o que los europeos hicieron en el siglo XIX en África. Así que ni rosa ni negra, siempre tenemos que caminar por la vereda del medio, siempre tenemos que buscar los grises en historia. ¿Qué más? ¿Qué tenés? Para cerrar, ¿por qué se perpetúa esta? Bueno, lo venimos diciendo desde ahora, lo mismo que por Colón, identidad nacional. Identidad nacional de España, identidad nacional de Inglaterra, competencia entre imperios coloniales, lo mismo que venimos diciendo. Tal cual. Dejé un asterisco ahí en otra, una mini o un error más amplio que es no entender lo que son las ciudades-estado. Ah, Este es difícil ese, igual. muy particular, este no iba a salir en Difícil. ningún lado, pero lo No. que quiero decir es, la gente cree que los mayas eran un imperio, creen que los griegos, había un rey de los griegos. Ah, ok, por ahí vas. En realidad, cada ciudad en Grecia tenía su propio gobierno, sus propias características, cada ciudad, estado maya tenía su propio rey, sus propias costumbres. Entonces, muchas veces se confunde eso, como que los mayas eran un solo estado, los griegos eran un solo estado. Claro, claro. Y tardamos un montón en explicarlo nosotros, y más yo en primer año que vos en la facultad. Me quedan dos. El primero de estos dos tiene que ver con Antigua también, viste que metí un par de todas las Es sorprendido, ¿eh? El primero que tiene que ver con Antigua es la existencia del año cero. Ah, mira qué interesante. Sí, sí, no soy muy aburrido, ¿eh? Porque muchos dicen no, porque bueno, si en el año cero nació Cristo, pasó esto, pasó lo otro, y después viene el año uno. Y en su matemática contemplan que hubo un año cero. Como que venimos del 1 antes de Cristo. Y cero, después el- uno. Claro, primero de enero del año cero, Claro. donde ahí está Cristo, y después viene el año 1, donde después de Cristo sí continuamos. Y en realidad no, esto es como, digamos, se va hasta el cero y ya estamos en el -1. Un día antes del... El primer día del año estamos en el primer día del año 1 y el día anterior estamos en el último año del año -1. El cero es un punto entre los dos, no es una unidad propia. Y esto se refleja en que ahora en qué siglo estamos. En el 21. Estamos en el siglo XXI, pero no estamos en el año 2100. Ah, está bien, sí, está bien, es verdad, es verdad. Entonces, cuando arranca a contar, estamos en el año 1, en el siglo 1, Ujú. y así vamos siempre como con un número más alto.
Y esto se perpetuó porque es un caos. Estudiar las Ah, fechas, sí, aprender antes y después de Cristo, tenemos distintas formas de llamarlo, todo el mundo gira alrededor de Cristo y tampoco está fijo dónde nació Cristo. Imagínate que nosotros nos dedicamos a la historia y yo cada tanto cuando digo el siglo tengo que hacer la cuenta rápido para ver si es Sí. uno para atrás o uno para adelante. Sí, sí. Bueno, para Es adelante un no, poco pero sí, caótico para el atrás no. sistema. Ujú. No es tan intuitivo. Encima nos abrazamos a la idea de hacerlo en número romano. Sí, Que peor, es peor. porque sí. Pero bueno. Ahora, conectado con el año cero, y este ya es el último de mi lista, Upa. puse como título general el tomarse la Biblia literal. Uy, vos dijiste, voy a agarrar y en los últimos minutos del podcast voy a prender fuego todo para que nos ataquen todas las religiones posibles. Dale, a ver. Contame. Tomarse la Biblia literal. ¿Qué quiero decir? O sea, sobre todo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se concentra en una cantidad de años muy concreta. Hay algunos libros que son más posteriores, pero el núcleo del Nuevo Testamento es la vida de Jesús y es más fácil esto de que no literalmente, no sé, bueno, los que creen creerán que convirtió el agua en vino y los que no creen creerán que es un mito y en el medio estarán los que creerán que es una metáfora de algo. Ahora, hay mucha gente o que no termina de diferenciar los temas del Antiguo Testamento. Es decir, ¿existió un jardín del Edén con un Adán y Eva literal viviendo que mordieron una manzana? No. En realidad, ni los propios religiosos creen que eso haya sido literalmente lo que pasó. Creen que es una metáfora del origen de los tiempos. Lo mismo el arca de Noé. No hay una prueba arqueológica de que había un hombre que agarró 2 de cada animal y sobrevivió a una inundación que acabó con todo el mundo. Que esté en la Biblia no solo no quiere decir que haya pasado, sino que no quiere decir que la Biblia tenga que leerse literalmente como que eso ocurrió, porque nosotros hemos hablado con historiadores cristianos, historiadores de la iglesia, con filósofos que son sacerdotes, Ujú. y no se la toman literal. Creen que la Biblia es la forma en la que una persona recibió las enseñanzas de Cristo y la interpretó de esa manera, y en realidad es una parábola para otra cosa. No, cuando David peleó contra Goliat no es que literalmente le ganó un gigante. Yo en este momento estoy como, ¿viste el meme ese de si digo lo que pienso voy preso? Estoy no apoyando por eso. Claro, es que no venimos a decirle a cada uno qué creer y qué no creer. Sí venimos a confirmarles a todos que es muy poca la gente, cristianos, sacerdotes, especializados en esto, que opinan que literalmente hubo un tipo que se llamaba Adán que literalmente mordió una manzana. Y no que lo ven como una metáfora del ser humano intentando ir más lejos de lo que debería y tratando de cruzar los límites de lo que está guardado para Dios y siendo castigado por eso. Claro. Después, cuanto crea cada uno, está en cada uno. Pero ni los propios creyentes creen que literalmente Moisés abrió el mar o que llovió fuego. Son pocos los que literalmente toman eso como esto pasó así en el año que la Biblia dice. Porque la Biblia es un compilado de información que se interpreta como tal, como lo mejor que pudimos hacer para recuperar información sobre Cristo, los que creen. La lluvia de fuego que nos va a caer va a estar en los comentarios, así que los dejamos ahí para que nos digan qué opinan sobre eso, pero igual está bien, entiendo la idea y sí, está bien, es verdad. Lo que sí también va a caer es fuego sobre la lista de ChatGPT, porque estoy viéndola en este momento y muy pocas cosas de las que dijimos vos y yo están ahí. Entonces, te voy a leer la lista. Tuvimos dos buenas listas. Sí, para mí también. Me gustaría hacerlo de vuelta esto, te digo, me re divirtió. Díganlo en los comentarios igual si les gusta, si llegaron hasta acá, si les gusta, si les interesa y demás. Y les voy a dar la recompensa por haber llegado, que es ¿quién tiene la mejor lista? Sebastián, quien les habla, que por supuesto es la mía, o ChatGPT, una inteligencia fría que no se divierte como nosotros. Entonces tenemos 10 en la de ChatGPT. La primera, Napoleón era extremadamente bajo, ya la dijimos. La segunda, la Edad Media fue una época de completa ignorancia y oscuridad, que es la que dijiste vos. La tercera, los vikingos usaban cascos con cuernos, estábamos de acuerdo. Cristóbal Colón demostró que la Tierra era redonda, es la número 4. Así que hasta ahora tenemos de las 5, bueno, de las 4 en realidad, entre la mía y la tuya están todas.
Estamos todos. La Ahora, 5, la Revolución Francesa terminó con la monarquía para siempre. Esa está buena. No sé por qué, es rara, pero está buena. Es esta idea de que cuando vino la Revolución Francesa no vinieron reyes. Bueno, a ver, después volvieron y encima Napoleón fue emperador, sí, sí. pero bueno. Sí, aparte, quizás el mito más grande sobre la Revolución Francesa es que Democracia. lo hizo solo el pueblo y que terminó en igualdad para todos, cuando en realidad, nada, luchó la burguesía e intentó conseguir privilegios para la burguesía después y hubo un montón de caos y está buenísima la Revolución Francesa. Nunca me crucé a alguien que piense que no volvió a haber monarquías. No lo sé. No, yo sí conozco gente que piensa que desde que la Revolución Francesa arranca la democracia. Como que no hay emperadores y eso. Eso sí, yo he cruzado. La número 6 dice: la peste negra fue causada por ratas. Bueno, eso es cierta. Y aclara de que, si bien las ratas ayudaron, que no eran necesariamente lo que generó la peste negra. Se la reconozco. Los chicos en el colegio me dicen que saben que son ratas y yo ahí les tengo que explicar qué es la bacteria Yersinia pestis, que se pasa por las pulgas y cuál es la diferencia entre un virus, una bacteria, el huésped en el que vive la bacteria, la zoonosis, lo que te contagia. Es un tema. Se la damos. Está ok. Siguiendo. No es mejor que las nuestras. No, pero no. está ok. Siguiendo, acá me roban la mía. Dice: los gladiadores siempre luchaban a la muerte. Ya la charlamos. Ok. La número que me queda, estamos por la 6 o 7. La Gran Muralla China es visible desde el espacio. Eso Ok. eso es un error bastante común y dice que no es a simple vista, o sea, desde arriba no es a simple vista visible, que con ciertos instrumentos sí, pero que visiblemente no es visible. La 7 dice: los nazis eran todos alemanes. No sabía que había gente que pensaba eso, pero bueno, no. Hubo muchos nazis en muchos países. Prácticamente la mayoría de los países europeos tenían su versión del partido fascista alemán, pero localizado dentro de su propio Sí. país. Y había gente que apoyaba a nazis en otros. Imagínate que hay gente que apoya a nazis hoy en día, en el 2025. No me quiero equivocar, pero vos por ahí lo tenés. Ford no tenía relaciones. Ford, tengo entendido que era bastante partidario de los nazis, sí. No sé si tenía relaciones directas con Hitler o no, eso yo no lo sé. Creo que sí, pero no lo sé. Por ahí, Pero que era hablar uno a uno, simpatizante, pero- sí, que era simpatizante, se dice que sí. También se rumorea lo de Walt Disney, pero ahí no tengo Ya, ahí el no dato tengo fresco. información. Y para los últimos dos, no, perdón, este era el 9. El último, este es uno que jamás se me hubiese ocurrido, porque jamás lo escuché. Dice: Einstein era un mal estudiante. Pues, Mira, pues no, dice: Einstein sacaba buenas notas, especialmente en matemáticas y física. El mito viene de un malentendido sobre el sistema de calificaciones suizo. Jamás escuché la idea de que Einstein tenía malas notas, y de hecho, al revés, hubiese pensado automáticamente que tenía buenas notas Einstein. Pero bueno, qué sé yo. sí, no. Capaz se usa como así, como una excusa para decir, no, yo me saco malas notas. Míralo a Einstein. Pero Einstein también se sacaba malas notas y yo puedo ser el nuevo Einstein. Viniendo de los docentes, las notas no lo son todo, pero espero estudien para las pruebas. Pónganle voluntad. Estudien para las pruebas. Así que se pudo. Yo pensé que se los iba a hacer mucho más largo, pero ya estamos en hora y 23. Así que vamos a bajar la persiana por hoy, porque se nos va a ir muy, muy largo si no. Espero que les haya gustado esto, porque es la primera vez que hacemos algo así como más divertido. Y Claro, como... queríamos jugar un juego entre nosotros. Teníamos ganas de hacer algo como un poquito más liviano, porque venimos de capítulos también y venimos de cosas que están pasando en el mundo, el país y qué sé yo, que a veces está bueno como distender un poco. Capítulo más de entretenimiento. Tuvimos nuestras reflexiones igual. Tuvimos nuestras General, reflexiones. Estos errores se dan porque tienen que ver con el nacionalismo de distintos países o porque se hace muy popular algo multimedia, de una ópera hasta una película. Muchos tienen que ver con chicanas políticas que se tiran, como los de Napoleón, y algunos con propias fuentes de la historia, que bueno, hay agujeros que quedan medio que no los terminamos de cubrir, como la guerra de Troya, y entonces se inventan mitos para responderlos. En general, yo creo que los historiadores escriben en contra de esto. Yo creo que los profesores suelen enseñarlo, excepto en los casos que tienen que ver con lo nacional, porque ahí sí hay muchos manuales de texto que reproducen mitos nacionales y por ahí en secundaria se combaten más, aunque en primaria también hay muchos profesores críticos con formación histórica que lo debaten. Pero bueno, después abunda tanta información errónea que nos termina llevando la corriente. Exactamente.
Pero bueno, vamos a ver si en algún momento hacemos un capítulo 2 o algo parecido, me gustaría. Sí, algún otro challenge. Algún otro challenge, no sé si le podemos decir challenge, pero vamos a decirle challenge, ¿por qué no? Para así parecemos jóvenes y cool. Nada menos cool que decir la palabra cool, pero bueno. Así que bueno, si les gustó este episodio, por favor cuéntenos en los comentarios, cuéntenos ustedes sus listas, díganos ustedes cuáles de estas ya sabían, cuáles de estas no sabían y cuáles otros errores saben que nosotros no mencionamos. Que digan tipo, che, esto estaría bueno que lo charlen en algún otro episodio. Acuérdense que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, nos pueden encontrar en TikTok, nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en YouTube, que sacamos videos como este podcast por ahora, todas las semanas. Y de hecho tenemos un anuncio que probablemente lo vamos a comunicar un poco más adelante, pero estamos en vías de que los próximos, si no el próximo episodio del podcast, capaz lo hacemos en formato a vivo, capaz que lo hacemos en vivo. Vamos a ver si podemos aprendiendo, llegar. estamos buscando las formas de... Vamos a ver si con la logística llegamos y lo logramos hacer. Capaz que el próximo de estos es en vivo. Si eso ocurre, vamos a estar avisando por redes para que estén ahí haciendo el aguante en la caja de comentarios. Y bueno, como siempre, 1.000.000 de gracias por habernos acompañado. Y nos vemos en un próximo episodio de ¿Por qué tanta historia? Adiós.